Probando, probando, probando. Ok. Buenas, buenas. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buena noche, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Bien, bien, qué gusto de volverte a encontrar en otro jueves más aquí en la cueva. Qué gusto me da verte, saludarte. Las personas que se van entrando, creo que ahora fui el primeritito y eso me dio muchísimo gusto. Y un placer de nuevo poder hacer este podcast de todos los jueves. Pues ya llevamos esta racha y cada vez profesionalizándolo un poco más. ¿Qué crees? Estoy bien emocionado porque fíjate que en algún momento yo decía, bueno, es que Ale tiene bastante trabajo y todo eso. Yo creo que va a ir subiendo poco a poco los episodios. De repente que veo que ya están todos arriba y yo me emocioné mucho y dije, genial, esto está bastante, bastante padre. Sobre todo porque estaba revisando de los primeros fueron en junio o julio, o sea, ya dije, wow, que solamente nos saltamos un episodio cuando fue tu cumpleaños. Fue el único jueves que no tuvimos, por algunas otras situaciones, pero ha sido increíble el estar cada jueves. De hecho, cada vez me emociono muchísimo más. Esto está padrísimo. ¿Y sabes qué me encanta? De repente empiezo a escuchar los episodios que ya hemos grabado y aunque es tuvimos el de la hora y media, hora 40 cuando fue el de las conspiraciones fue así como increíble y el volver a escucharlos como que, ay, como que digo, no, sí está, esto está padrísimo, está bastante, bastante bien, yo te agradezco mucho y pues bueno, ya estoy trabajando con los audios de lo que me has mandado porque también vamos a hacer algunas cuestiones de edición, entradas y todo eso porque nos vamos también para el Spotify. Spotify también es una buena noticia. Y sí, todavía faltan un par de episodios por subir, pero para darle continuidad, para no subirlos todos de un jalón, espero como un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y ya cuando estén todos arriba, pues ya ahora sí va a ser un episodio cada semana. Perfecto, me parece genial porque digo, ahorita nos estamos poniendo así al tiro y fíjate que me emociona. Sí, me emociona mucho porque contigo tengo los jueves este live, pero también los martes con Javi Posada tenemos también un programita que se llama Entretenimiento, ese sale a las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 9 de la noche, tiempo de Baja California, entonces estoy bien emocionado porque también próximamente vendrá otro TikTok live con Chris Becerra Dubernar de Hijos de Afrodita, también ya estamos por ahí cocinando algo y sumando proyectos, sumando más cosas, cosa que me late mucho, pero bueno, este podcast, este jueves es como súper especial porque hablamos de cosas bastante variadas y de cosas increíbles y sobre todo que son con opiniones, lo que conocemos y todo eso. Exactamente, temas de actualidad que a todo el mundo le concierne y cosas que afectan de alguna manera a la sociedad. Y bueno, esta noche decidimos hablar sobre las inteligencias artificiales, cuáles son sus peligros sobre todo, porque estamos viendo cómo la tecnología está avanzando día con día, surgen las famosas IA, las inteligencias artificiales. Primero comenzaron haciéndose tendencia, convirtiéndote a ti en un personaje, en algún superhéroe o alguna, algún montaje de esos interesantes, pero se ha ahí venido evolucionando la IA en hacer nuevas formas de comunicarse. Luego salió este programa ChatGPT, Ujú. donde inventa los textos. Incluso se han hecho pruebas con guiones de cine, donde el mismo programa te elabora un guión, te elaboran respuestas. La tecnología ha avanzado tanto que dices, wow, es increíble. ¿Hasta qué momento la tecnología puede superar la creatividad del ser humano, la inteligencia? También hay otros programas que pueden emular tu propia voz. Te estudian en llamadas, en videos y no es que emulen tu voz, sino, o sea, tú escribes algún texto y la voz lo dice con tu tono de voz. Entonces dices, wow, está superándonos. De hecho, estaba viendo un video hace un par de semanas
de cómo cantaría Freddie Mercury algunas canciones de pop actuales. Y dices, ah, caray, a ver, entonces ya lo pones, entonces dices, wow, escuchas la voz de Freddie Mercury cantando esta canción, la de Titanic, por ejemplo, está este video en esta plataforma de TikTok. Y dices, órale, o sea, pudieron haber emulado la voz de Freddie Mercury para que cantara esa canción. Y se han hecho tantas cosas, pero también existen sus problemas, su contraparte. Y justamente de esto me gustaría platicar esta noche. Me parece increíble, me parece perfecto. Fíjate que, si me permites, me gustaría dar un poquito de contexto, una perspectiva muy personal acerca de la inteligencia artificial. Creo que esta cuestión viene muy de la mano desde el momento que las herramientas tecnológicas comienzan a perfeccionarse. Y te estoy hablando desde la cuestión del teléfono, desde el cinematógrafo, desde los hermanos Lumière, todo eso, que empezó esta tecnología. En un sentido y en un principio como una cuestión de entretenimiento, de la ficción de la ciencia, como que todos estos esbozos que se fueron entregando paulatinamente, la televisión a color, la televisión con sonido, bueno, el cine con sonido, televisión a color, de repente las telecomunicaciones, o sea, como que poco a poco esto fue avanzando, como que nos fueron dando las dosis. Creo que en un principio no se veía como una amenaza porque estaba basado en el entretenimiento, pero de repente y quiero empezar con una frase de José Mojica, Pepe Mojica, expresidente de Uruguay, que no sé por qué ayer me salió el video, nunca me sale nada de él, o sea, yo no lo sigo ni todo eso, pero yo creo que uno atrae lo que está solicitando. Y me salió un video así haciendo swipe up con el TikTok, en el cual dice que el problema de la inteligencia artificial no es la tecnología en sí, no es el cambio de tecnología, es que como humanidad no hemos cambiado, porque dice el hombre no es un animal de carga, pero en el sentido de que estamos predestinados a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, imagínate un señor que está casi en 80 años, dice, es que el problema es que, dice, qué padre, qué bueno que la tecnología viene a suplir muchísimas cosas que el hombre ya no tiene que trabajar y puede estar en otras cosas, pero no es que la inteligencia artificial no esté lista, o sea, es la misma humanidad la que no ha hecho ese cambio, que no ha hecho ese chip. Cuando vi ese video de un señor ya, o sea, muy grande, me voló la cabeza y dije, ¿cuánto de verdad tiene en esta perspectiva que él tiene? Porque es un señor que tú podrías pensar, no, nos están acabando, o sea, es como muy raro en el sentido que él lo platica y que lo dice. Entonces, te digo, a la par, de repente ya no escribías a mano y escribías con una maquinita de escribir. Y de repente pasaron a las maquinitas eléctricas y de repente se pasó a la computadora y de repente a esto, o sea, no se puede frenar el avance tecnológico y nos guste o no nos guste, pues ya estamos estamos inmersos. Y lo que yo he visto en este momento, bueno, yo creo que una de las películas que nos voló la cabeza, que hablaba ya del tema, Steven Spielberg, inteligencia artificial. O sea, ya hubo una película, no sé si te acuerdan, con Haley Joel Osment. Bueno, este niño que también hizo del Sexto Sentido, que era un niño robot y que de repente empezaba a suplir al hijo, que eran hijos robóticos y no sentían, y que el Pinocho, o sea, como que una cuestión muy interesante, un tema en el cual incluso se veía muy lejano. No sé si tú recuerdas que de repente se supone que en el año 2022, el año pasado, fue cuando nació este Supersónico, e incluso estaba en su ID, decía que había nacido en el 2022 y dijimos ya nos alcanzó la era de los supersónicos. Entonces es muy interesante todo esto y creo que una de las preocupaciones es que se están creando, es que aquí es donde viene, qué tanto afecta? O sea, tú decías, bueno, es que ya llegó a la industria automotriz, la inteligencia artificial, que se llama la maquinaria, ¿no? Pero pues es inteligencia artificial, que de repente hasta que no se desvela, se democratiza, como fue la cuestión de la computación, que se democratiza, que el Internet se democratiza, que todo se empieza a democratizar y que de repente ya hay algunos factores
como ya no nada más es el entretenimiento, sino la comunicación, el marketing y algunas otras cuestiones que empiezan a pegar a las personas, dicen, no, es que algo está pasando, nos van a dominar, ya están quitando empleos y esto, el otro. Pues es algo que ya se veía venir. Entonces, de todo este discurso que vamos a platicar en este momento, no es, no es tenerle miedo a la tecnología, más bien es qué puedo hacer yo con la tecnología y cómo regulo la tecnología para no verme afectado en algunas situaciones que el mismo hombre va generando. O sea, la inteligencia artificial, creo yo, pienso yo que todavía no tiene un pensamiento como tal, es una persona que genera el algoritmo, a menos que me estaba comentando mi prima Marianne, que también ya WhatsApp estaba tomando decisiones arbitrarias ante cuestiones de chat y todo eso. Entonces, ¿cómo se hace la regulación y hasta dónde ha abarcado que en este momento la industria cinematográfica de Hollywood tiene un problema muy fuerte con la cuestión de los actores, de escritores, porque ahora la inteligencia artificial está, pues no quiero decir suplantando, pero sí están explorando otras cuestiones y obviamente a las personas las están relegando. Entonces es como el contexto que yo tengo para hablar, pero adelante. Sí, de hecho, bueno, esto lo habíamos visto en varias películas, retomando películas de inteligencia artificial desde tiempos inmemorables. Vimos, por ejemplo, Avengers, la era de Ultron, donde Tony Stark tiene su inteligencia artificial y después toma control de sí mismo y ya quiere acabar con el mundo. Tenemos una película también muy interesante, también que quería comentar, una de Johnny Depp, que se llama Trascender, Ah, no lo he donde visto. Johnny Depp fallece, entonces su memoria, su inteligencia, todo se pasa a la computadora, se robotiza. Y después poco a poco empieza a tomar decisiones, empieza a generar un poquito más pues de ruido, de eventos, hasta tomar una forma, o sea, de manifestarse en la red virtual. Eso también es una película interesante, digo, un poco futurística. Se encuentra un anime que se llama Ghost in the Shell, donde también existen Ajá. inteligencias artificiales muy de los 80 90. Incluso esta parodia, ¿no? De Terminator, ¿no? Donde las inteligencias artificiales toman el mundo, lo destruyen. Hay películas un poquito más agradables, familiares, digamos, que es como había uno que se llama El Hombre Bicentenario. El Hombre Ajá, ajá. Bicentenario, donde Robbie Williams, que pues es un robot, ¿no? Este robot lo tiene en una casa para ayudar los quehaceres del hogar, ayuda. Poco a poco el robot empieza a aprender cosas de los humanos, comportamiento, a saludarlos, a comportarse como ellos. Poco a poco el robot empieza a tomar conciencia de sí mismo, saber que él es un robot, saber que vive en un mundo de humanos, para después querer ser un humano. Inicia su proceso de transformación, se implanta corazón, se implanta venas, sangre, todo, poco a poco con un doctor, hasta tener un cuerpo humano, donde él podrá envejecer. Él ve envejecer y morir a las personas que quiere, y al final se enamora de la niñita y termina casándose con ella. Entonces te das cuenta que estas cuestiones ya se están repitiendo. Actualmente las inteligencias artificiales son algoritmos programados por el hombre, obviamente, pero con capacidad de autoaprendizaje. Estas inteligencias se programan para que el humano ya no haga nada, o sea, hace un aprendizaje, se les hace ejercicios. ¿Cómo imaginaría un EA que serían las cosas? Con base en todo el aprendizaje que tiene de internet, imágenes, contenido multimedia, trabaja y hace representaciones un poquito más realistas, pero no es que sea, por ejemplo, todopoderoso, que sea sabio, ¿no? No, simplemente con la programación que tiene comienza a aprender, a adoptar, a ver las visualizaciones, lo que está sucediendo, cómo se representa, y hace algún tipo de mezcla y lo proyecta de alguna manera muy, pues no perfecta, pero muy semejante. Se han hecho también estas inteligencias donde tú podías subir tu selfie y ya salías, ya eras un vikingo, eres un caballero Jedi, y eras algún personaje
Y entonces también, bueno, incluso creo que TikTok tiene algunos filtros, ¿no? Donde también te tomas la foto y te transforma. Pero esto obviamente hay un global, hay un común denominador, donde a ti te hace caricatura y sales en un escenario, ¿no? Pero no quiere decir tampoco que sea una inteligencia perfecta. Y aquí retomamos esta parte del entretenimiento. En cuestión del entretenimiento, puede ser divertido, pero también están haciendo muchos trasfondos. ¿Qué es lo que pasó? Ubican a esta cantante Rosalía de reggaetón. Sí. Hubo otro artista que subió a su Twitter una foto editada de Rosalía con inteligencia artificial donde, donde salía desnuda. O sea, la subió, o sea, hizo una adaptación de inteligencia artificial y subió a Rosalía sin ropa y así con su cara y todo. Y qué onda, ¿no? O sea, fue una patanería y Rosalía dijo, se enojó, o sea, ¿por qué hacen eso? Donde sale mi cara. Y se están haciendo muchas inteligencias artificiales donde tu cara se la ponen a otro. O sea, no es un no es un Photoshop, no es un montaje, es una inteligencia artificial que te pone en la cara te pone tu cara en otro cuerpo. Entonces aquí ya estamos trascendiendo un poco pues la parte de la intimidad, tu privacidad. Ujú. Ya hacen eso con Rosalía que no harán con otra persona. O sea, yo creo que estas cosas que son bastante enfermas mentales y bastante de degenerados, pues también tienen un impacto social. Y eso en cuestión de las imágenes. Es el primer peligro de que adopten tu cara y te pongan en situaciones donde tú ni siquiera estuviste. Ese es un peligro que, aparte de los valores morales, que es algo que no se debe hacer, es algo aberrante, es algo enfermo mental. Yo creo que quien hace eso está muy mal de la cabeza. Aparte también tiene sus riesgos, porque ok, eso lo hacen enfermitos mentales, va. Pero ¿qué tal si te hacen algún montaje para alguna otra actividad ilegal, para decir que tú hiciste algún Ujú. acto, para decir que tú estuviste en tal lugar, para clonar tu firma digital? O sea, también estamos hablando de cosas legales, de cosas ya peligrosas para ti. Estaba también, digo, para comentar esto, otro peligro. Existen también inteligencias artificiales que emulan tu voz. Emulan tu voz Ujú. y hubieron varios youtubers, varios influencers que estuvieron hablando en estos meses que les hablaron a sus casas, a su familia, con esta voz así, imitando en tiempo real, simulando un tipo de extorsión con la voz de la persona, diciendo, mamá, estoy aquí, me tienen en tal lugar, nos enviaron una donación, gracias. Entonces, esta persona se estaba quejando de que hablaron a su domicilio para, emulando su propia voz para extorsionar a la familia, para pedirle dinero. Entonces tenemos otro límite, o sea, ya no estamos imitando, ya es tu propia voz la que Ujú. está hablando. Entonces, en ese tipo de cuestiones de inteligencias artificiales, eh, l- ya estamos trascendiendo límites legales y peligrosos. Entonces dices, ¿hasta qué punto vamos a permitir esto? Una regulación. Entonces, no sé cuál sería tu opinión en torno a este caso, en torno a estas situaciones. Híjole, está bien, bien, bien. Hola Josué, ¿qué tal? Este, Híjole, es que sí es un tema bien, bien, bien complicado. Fíjate que apenas estuve platicando con dos amigos que son abogados y tengo una plática pendiente digo, porque platicamos de varias cosas, para el Ponle Maker y todo eso estuvimos viendo algunas cuestiones, pero no he tenido la oportunidad de platicar con ellos de el derecho, no sé cómo se va a llamar, derecho en inteligencias artificiales, quién está regulando esto, cómo se va a regular, porque ahí es donde viene la cuestión. No es la inteligencia artificial per se, es el humano que está haciendo uso indebido de la inteligencia artificial, porque se sataniza mucho la tecnología. Espérate,
La tecnología no se crea sola. Hay mentes, como tú dices, maquiavélicas, que están detrás de estas cuestiones y que sí, muchos lo hacen para cuestiones que tienen que ver poco éticas o ilegales, como tú lo estás mencionando. Entonces yo creo que sí debe haber, por ejemplo, tú escuchas hablar, apenas estamos escuchando hablar de la policía cibernética en cuestiones de acoso, en cuestiones de rastrear y todo eso. Al final de cuentas, pues bueno, sí estamos muy vigilados, o sea, sumamente vigilados. Tal es el caso que te acuerdas que no sé si vas a tener la oportunidad de subir ese live, no sé si ese live va a salir o no va a salir en la cueva, que no lo cerraron por estar hablando de algunas cuestiones que la inteligencia artificial de TikTok detectó y pum, nos lo cerró. O sea, claro que estamos súper vigilados de todas estas cuestiones. Entonces, sí creo que yo creo que sí estamos vigilados y se están tomando acciones. Yo creo que no las han sacado todavía, pero creo que sí debe de haber estudios profundos en estas cuestiones. Yo creo que no nos han dejado ver, no nos han dejado ver, nos han mostrado, yo creo que también para no quemar muchísimas cosas, pero de que debe de haber alguna regulación y que en algún momento yo no dudaría que salga la licenciatura en ciberseguridad, y todas esas cuestiones, que ya hay algunos estudios diplomados, pero una licenciatura como tal, y que ahora se preparen, es decir, la tecnología va avanzando, entonces el cambio de conciencia de la humanidad también tiene que avanzar, en el cual dices, la inteligencia artificial, wow, está padrísima, pero bueno, ¿qué hay detrás de esto? Digo, al final de cuentas, cuando sale una tecnología se tiene que armar la protección del mismo. Entonces, creo que, hola Wicho, linda noche. Entonces, creo que es bien interesante esta cuestión. Y precisamente también anda por aquí Wicho, que él es diseñador gráfico, él está todo, él trabaja mucho con diseño, mercadotecnia y todo eso. Y mira, yo te digo, como diseñador gráfico, sí nos hemos tenido que enfrentar, no de ahorita, o sea, yo recuerdo incluso que desde que estábamos en cuestiones de armado de investigación en tesis, pues de repente nuestra labor, además de revisar las tesis, de leerlas, teníamos que meternos a Google para ver si no era un plagio de otra cosa. Al final de cuentas se le llama inteligencia artificial, pero pues ya nos veíamos viendo estas cuestiones o de repente, desde hace 10 años tenemos que estar revisando en Google que no se hayan plagiado un logotipo de otro lado, de esto que también se daban en algunas cuestiones, que de repente veías un logotipo, pero era una feria en Hungría que alguien se plagió. Entonces, sí, se le denomina inteligencia artificial ahorita, pero creo que es desarrollo tecnológico, falta de conciencia o desarrollo de no mucha conciencia y que en algún momento, tenemos que estar, ideando formas. De repente dicen, es que ya me van a quitar mi trabajo. No, o sea, en cuanto sale una tecnología, se abren nuevas posibilidades de trabajo en la regulación de la misma y en estar verificando y das cursos, seminarios. Creo que está, caminando de una manera muy vertiginosa la cuestión de la tecnología, el uso y la forma en la que se va regulando y se va adaptando a la misma. Wicho no me dejará mentir que en algún momento, ahorita el proceso de mi carrera, de mi licenciatura, de la forma en que somos creativos, evoluciona a pasos agigantados. Ayer tuve la oportunidad de platicar con una amiga ella es 12 años más grande que yo, que la invité para Ponle Maker, que en unas 2 semanas va a salir su episodio que está súper interesante. Y le digo, es que ahorita ya no es quien me contrata. De todo lo que hay, cómo yo resuelvo esta situación. O sea, yo como humano, ante estas situaciones de tecnología y de otras cuestiones, cómo yo me subo, me capacito y empiezo a rodear y a bordear, no desde una manera de decir es que como llegó la tecnología a mí ya me desecharon, porque es como mucho la ideología, que ya como llegan nuevas tecnologías me despiden y soy desechable. No, es decir, ¿sabes qué? Incluso a mis 50 o 60 años, ¿de qué manera voy bordeando la tecnología? Y voy dándole la vuelta para yo poder aprovechar eso en un beneficio mío. Son temas como que sí están bien interesantes, y esto es como una perspectiva que yo veo. Sí debe de haber una regulación, sí se debe de tener mucho cuidado, pero no con la tecnología per se, sino con las personas que están detrás y su funcionamiento. De hecho, sí existe una iniciativa, se está llevando en la Cámara de Diputados, fue iniciativa de Ignacio Loyola Vera del partido del PAN. Mm. Este está sacando, de hecho aquí lo tengo, una iniciativa de ley para la regulación ética
de la inteligencia artificial. Entonces, este es un decreto para regularlo, para hacerlo de manera ética. Apenas se está discutiendo en el Congreso, esperemos que salga, pues que salga algo que pueda beneficiar y que pueda utilizar los beneficios de la tecnología sin afectar a terceros. Yo creo que sí urgía una regulación, yo sí estoy de acuerdo. Dice, la IA es capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Sin embargo, a diferencia de las personas, los dispositivos basados en IA no necesitan descansar y pueden analizar grandes volúmenes de información a la vez. Dice, asimismo, la proporción de errores es significativamente menor en las máquinas que realizan las mismas tareas que sus contrapartes humanas. La idea de que los ordenadores o los programas informáticos puedan tanto aprender como tomar decisiones es particularmente importante y algo sobre lo que deberíamos ser conscientes, ya que sus procesos están creciendo exponencialmente con el tiempo y debido a estas dos capacidades los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar ahora muchas de las tareas que estaban reservadas solo a humanos. O sea, sí, hay muchas ventajas, pero también hay muchas desventajas. Entonces, aquí la idea es, pues, pues es que actualmente dice reconocimiento en imágenes estáticas, clasificación, etiquetado, mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial. Esto ha impulsado mucho el mercado financiero, las campañas de mercadotecnia, también puede dañar un poquito al sector de publicidad. Se está hablando con una IA, pues ya el diseñador ya queda relegado porque una inteligencia puede lanzar tus publicitarios, todas tus campañas de manera automática, sin un diseñador realmente. Entonces también es un poquito peligroso para los financieros, por ejemplo, estos analistas financieros de base de datos. En mi caso yo trabajo en eso. A mí me mandan a volar porque lo que yo me puedo hacer, me tardo 3 4 horas haciendo una base de datos, llega una inteligencia artificial, lo hace en 5 segundos, también me mandan a volar. Mantenimiento, clasificación de objetos, o sea, en industria, en las industrias que utilizan maquinaria, pues ya vamos a empezar a correr gente porque ya una máquina lo va a hacer todo de manera automática. Incluso en ciberseguridad, lo vimos en el ejemplo del lead pasado, dijimos un par de palabras que a TikTok no le gustó, ya aprendimos que no tenemos que decirlas y nos cerraron el lib, pero no entiende el contexto. Las IA no son perfectas, como sea, son algoritmos que identifican ciertos patrones de palabras y actúan, pero nunca en la vida van a tener la inteligencia, el criterio, el razonamiento y la cuestión ética de un ser humano. Van a actuar conforme a una programación. Entonces, de que urge una regulación, urge, yo estoy de acuerdo en esto. Yo no estoy, o sea, hay que aprovechar las bondades de la tecnología, pero con ciertos límites. Así es, y es cuando te digo que al final de cuenta, sí. ¿Sabes qué pasa con las tecnologías que al principio causan demasiado miedo, causan terror? Así como cuando llegó la televisión, cuando de repente los sistemas de cable, el streaming, o sea, el streaming que al principio se veía así como que, algo así, y de repente viene la pandemia y se van para arriba, ahorita ya está volviendo toda la normalidad y todo eso, entonces creo que los primeros años sí son de terror, y ya poco a poco se va regulando todas esas cuestiones. Por aquí dice Huicho que actualmente trabaja en proyectos con inteligencia artificial y desafortunadamente sí su equipo se redujo a 2 personas de 5. Yo recuerdo cuando Huicho me decía, es que estoy buscando personas para hacer toda esta cuestión. Y al final de cuentas, pues sí, el capital humano en algunas funciones sí queda relegado por esta inteligencia artificial. Es muy interesante, incluso como ahorita, amigo, tengo 5 proyectos alternos en podcast y lo estoy haciendo yo solo, porque tengo la facilidad de grabar, tengo la facilidad de editar, tengo la facilidad de que el sonido se vaya a una voz y todo esto y aquello. Obviamente, conforme va creciendo el proyecto, obviamente voy a necesitar más personas, pero en un principio o hace muchísimos años, el hacer un podcast hubiera sido, no, es impensable si no son 5 personas y que te pone la cámara y que te pone esto, que te pone el otro. Obviamente, dependiendo del nivel de alcance de profesionalismo, es como te vas haciendo de más personas. Entonces,
Creo que incluso, es que sí es un tema controversial. Yo no te podría decir que estoy perdiendo totalmente mi trabajo, que está totalmente desfasándome, porque mi activo principal es pues lo que está acá adentro y lo que está acá adentro. Ese es como que el activo principal de las personas, porque por mucho que una inteligencia artificial pueda ponerse en la cámara y empezar a hablar, no tiene esa alma, ese espíritu. Ya a veces está muy metido en la cuestión de las frecuencias, entonces una máquina no tiene esa frecuencia de conectar. Entonces, cuál es el papel de la humanidad en este momento? Pues seguir conectando como personas. ¿Cuál es uno de los problemas que se están viendo afectados? Pues el capitalismo, la cuestión de el sistema de adquisición de bienes, de repente que ya no tienes ese mismo ingreso y obviamente tus expectativas, tu nivel de sueldo es muy bajo y el nivel aspiracional para comprar cosas es más alto. Sí tiene que haber una regulación, incluso sí, de cuestiones de derechos laborales, en cuestiones de salud, pero también, y lo que decía Pepe Mujica, mientras no haya un cambio de conciencia, y es que no significa que yo tenga que adaptarme siempre a eso, sino que también me tengo que adaptar a lo que yo soy como ser humano. De repente decir, necesito realmente tener tanto dinero, necesito estar juntando tanto, necesito juntar ese viaje, o sea, como que en la cuestión capitalista es lo que nos está estresando mucho también ante los nuevos desarrollos tecnológicos. Eso es algo que yo tengo como opinión. De hecho, hay una lista que publicó una revista llamada Entrepreneur. Dice, según el estudio, las profesiones con mayor riesgo de ser impactadas son los matemáticos, pues, obviamente, contadores, analistas cuantitativos financieros, escritores y autores. Y esto Ujú. ya lo hemos visto con la crisis que se está haciendo de hacer tus propios guiones, que una IA hagas tus guiones. Diseñadores de interfaces web y digitales. O sea, imagínate, tienes años estudiando programación, lenguaje de programación, backup, todo lo que implica. Llega una IA y lo hace solita. O sea, dice taquígrafos de la corte, bueno, creo que eso ya también está muy relegado. Subtituladores simultáneos, ya los subtítulos ya todo lo hacen automáticamente. Correctores de redacción y de estilo. Y lo que son los copywriters en el mundo de la publicidad. De que yo alguna vez trabajé como copy en publicidad, haciendo textos, haciendo párrafos. Entonces ahorita ya llega una aplicación como ChatGPT y pues, te lo hace automáticamente. Entonces, pues, tu creatividad, ¿qué onda, no? Auditores, justamente lo veíamos. Todo se requiere una supervisión humana, pero un auditor tiene que hacer evaluaciones y papel por papel, cómo se encuentran los documentos de tu empresa. Puede llegar una IA bien programada, estos llamados RPAs, que son Robotic Process Automation, y realizan tareas humanas. Lo que un humano se tarda una hora, el RPA, el robot, te lo hace en segundos. Dices, ok. Dice también analistas de noticias. O sea, imagínate, o sea, que una IA te puede dar un resumen de una noticia. Periodistas también, asistentes administrativos. Y fíjate que esto lo he visto en mi trabajo, porque parte de esto vendemos un servicio que se llama RPA, Robotic Process Automatización. Es automatización de procesos robóticos. Eh, Tienen un costo, obviamente. Yo creo que conforme avancen los años, los costos van a ir disminuyendo, conforme salgan más programas, más opciones. Pero lo que puede hacerte una persona de call center que levanta tus datos, que te registra de manera manual, esa tecnología lo hace inmediatamente. Tomas una fotografía a un INE, el programa pasa tus datos en cuestión de segundos y te sube a una base de datos. Entonces ya las campañas de marketing se hacen automáticas, o sea, el futuro es la automatización. Y sí, obviamente hay una reducción de costos. Para los empresarios les conviene porque dicen, a ver, necesito un equipo de 5 personas en call center, en marketing, ¿vale? Pues mejor, ¿sabes qué? Me ahorro el sueldo de estas 5 personas, adquiero el servicio de RPA y me lo va a hacer más rápido y automático. Pues yo creo que ahorita para un empresario
que vea números, que ve la crisis, que ve utilidades, que ve muchas cosas, pues dependiendo también cómo, cuál sea su visión de negocio, va a preferir seguir trabajando con gente o con inteligencias artificiales que reduzcan los tiempos. Para ciertas personas les va a convenir, sí, pero para personas que buscan trabajo, que saben hacer ciertas cosas, no les va a caer nada bien, porque dices, puta, entonces me están supliendo por máquinas. Pero, y obviamente también hay profesiones que no van a necesitar tanto de IA, o sea, un doctor, por ejemplo, o sea, un doctor va a estar toda tu vida, lo necesitas, ¿no? Que te revise físicamente. Pero entonces también tenemos un límite de que la tecnología nos conviene, sí, pero ¿a quién y para qué? Y dependiendo en qué nivel y en qué estatus también te encuentres, ¿no? Si eres el director de la empresa, te va a convenir, pero si eres el analista, pues no, obviamente no. Y entonces también esto impactará en los sueldos futuros de las personas. O sea, también son incógnitas de estas inteligencias artificiales. No sé qué puedas opinar al respecto. Creo que es una trampa también. Creo que es que también de repente la inteligencia artificial y pensar que nos va a resolver la vida es una falacia en la cual, ok, sí, perfecto, yo automatizo todos mis procesos, me ahorro costos, no hay gente, y cuando tenga todo esto y nadie pueda comprar mi producto, cuando realmente me vaya a la quiebra, tal vez porque a pesar de que tengo todo automatizado y todo eso, y las personas por falta de capital o algunas cuestiones no me puedan comprar a mí, ¿qué lo voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues voy a tener que volver a contratar para que vuelvan a tener dinero para que gasten. Es decir, es como un círculo vicioso, es como que una trampa, es como, bueno, ni siquiera es una trampa, yo creo que es una enajenación. En algún momento, por eso te digo, los primeros años la tecnología se vuelve una enajenación. En la pandemia, ¿quién no tenía? Mira, no sé tú cómo lo tuviste en la cuestión del entretenimiento, pero de repente teníamos Netflix, Disney Plus, Paramount, Prime, esto. Yo llegué a tener cinco servicios de streaming. Ahorita solamente tengo Netflix y eso porque lo paga mi mamá. Y dijo, no, pues yo lo pago y no lo dejamos. O sea, de repente dices, espérate, todo lo que sube empieza a bajar. ¿Qué pasa ahorita con todos estos servicios de streaming? Tuvieron su auge y ahorita ya menos suscriptores, menos. Bueno, simplemente la televisión volvió a tener un repunte. Con la casa de los famosos, con todo esto que se está viviendo, porque al final de cuentas no importa la tecnología. Mientras hay un personaje como Wendy Guevara, como fulanito de tal, y que empieza a arrastrar a la gente, pues por mucha inteligencia artificial, vale para dos cosas. Entonces, es decir, ¿cuál es tu postura, cuál es tu posición en el mundo actual ante eso? La de pelearte con la tecnología no es una buena idea. La de ponerte también decir es que no y por qué y que esto y que, o sea, el cerrarte, ¿te acuerdas que hablábamos la semana pasada sobre la cábala? Que hablábamos de cuál era su función, que dijimos y hoy revisando nuevamente el capítulo es rompe tus limitaciones, expande tu horizonte, expande tu mente y aquí es donde nuevamente la espiritualidad es parte de la respuesta a todo esto. Si nos quedamos con el dogma de que la tecnología nos viene a reemplazar y va a acabar con nosotros, volvemos a caer en lo mismo, en el dogma, es que la santa tecnología y bendita, no, espérate, amplía tus horizontes, amplía todo esto. Entonces, es muy interesante porque al final de cuentas la humanidad tiene un propósito y está aquí, la tecnología es para ayudarlo. Digo, yo estoy feliz de que pueda tener esta plática contigo vía remota y que después cuando tenga el audio lo pueda corregir o pueda sacarle y aparte, o sea, esa es parte de lo que estoy haciendo. Al final de cuentas, por mucho que le dijera, iba a pasar de repente decirle, tecnología, hazte un podcast donde sea una persona, otra persona y hablan de tal tema. Sí, está padre, pero de repente simplemente el vernos, el guiño, la bromita, la ocurrencia, pues es humano, es energía y seguimos siendo parte de esa energía y creo que el querer pelearnos con la misma, con las herramientas, es como si yo agarrara a golpes a un martillo o me enojara con el martillo por hacer lo que es. Entonces, es bien interesante todo esto y creo que el chiste, como decía, te digo nuevamente Pepe Mojica, es el cambio de conciencia en la humanidad.
Fíjate que esto me retoma también un poco a ciertos capítulos. Hay una serie muy buena que de Black Mirror. Black Mirror también ha tratado muchos temas sobre inteligencia artificial, sobre ese tipo pues, de cuestiones. En Europa se están analizando también niveles de riesgo. Entonces hay un triángulo, se cuenta que es una pirámide. El punto hasta arriba es lo que es un riesgo inaceptable, lo que se calcula como prohibido, que sería lo que es un riesgo para la seguridad, medios de vida, derechos de las personas, calificación social, vigilancia masiva, manipulación del comportamiento, causando daños, es vigilancia masiva, también este es uno de los temas importantes donde dicen que es un riesgo inaceptable, esto no lo pueden permitir por la legislación europea. Actividades de alto riesgo, esto se va a someter a una evaluación, pero ¿qué incluye un alto riesgo? Pues acceso a empleo, educación, servicios públicos, componentes de seguridad, aplicación de la ley. O sea, también hay ciertos riesgos bastante altos. Riesgo limitado, que se encuentra en la parte un poco más baja, habla sobre la suplantación de la personalidad, chatbox, reconocimiento de emociones, deepfakes, categorización biométrica. Hay un riesgo limitado, entonces también se pide una transparencia en ese tipo de procesos. Y lo que son los riesgos mínimos, que son los restos de los usos, la función que hace un semáforo, por así decirlo, que lo hace automáticamente. Es un riesgo mínimo. Entonces, esto también te pone en una jerarquía, en una pirámide, cuáles son los riesgos y hasta qué punto puede considerarse peligroso y qué puntos bajo una supervisión personal y qué otras actividades pues realmente no consideran ningún problema para el día a día. Sí, es correcto. Creo que ahorita esto que nos trae, creo que no sé si te ocurre a ti, pero ante más desarrollo tecnológico, más introspección empiezas a hacer como ser humano. Al menos a mí me ha pasado. O tienes dos caminos. De repente quejarte y decir que todo está mal y que todo, qué horrible y qué voy a hacer y qué va a pasar y entrar en una ansiedad y en una angustia. O de repente decir, bueno, tengo que interiorizar un poco más en mí, tengo que desarrollarme como ser, tengo que saber cuáles son mis puntos débiles, en qué tengo que trabajar. Vino un desarrollo mayor de la espiritualidad, vino un desarrollo mayor a cuestiones que tienen que ver con el ser, con la ontología del ser, en donde cuál es mi posicionamiento, qué puedo hacer, qué debo de hacer, primero como ser humano y posteriormente como hacedor humano, que es para poder ser un benefactor o tener alguna cuestión de retribución con todo esto. Es tema de por más desarrollo tecnológico que hay, es un tema filosófico, psicológico, emocional y espiritual bastante fuerte. Creo que es un momento en el cual, y como lo decían, creo que es un momento en el que el ser humano pare un poco, pero el parar un poco, yo no sé si es lo que va a frenar al capitalismo, es decir, demasiada tecnología va a frenar al capitalismo, o de repente, pues sí, los ricos se van a hacer más ricos, los pobres más pobres, no sé qué es lo que pueda pasar. Yo sé que a pesar de todo, de que venga todo este desarrollo tecnológico, no van a dejar o no van a permitir que que esto se salga de control. Vivimos controlados también, lo hemos visto en capítulos anteriores, en donde obviamente al momento de querer tener más, pues obviamente puedes perder más. Entonces, bien, creo yo que pronto vendrá esta regulación donde estas cuestiones de, de las personas que están generando tecnología, pues bueno, tienen que frenar un poco. No sé si lo van a hacer, no lo van a hacer, potencias, no sé, está como muy fuerte este tema y desde mi trinchera, es decir, pues eh, regresar al ser para evitar caer en la psicosis y en el pánico tecnológico que se está creando, porque incluso ahora, como tú dices, y lo veía con mis compañeros, bueno, no con mis compañeros, sino desde el momento en qué momento el maestro va a dejar de ser indispensable para la formación.
¿Y cuál va a ser el papel del maestro en la formación del ser humano? Ya a lo mejor ya no va a ser en la cuestión de dotar de conocimientos, sino qué puedo hacer con esos conocimientos, cómo es que evito una ansiedad, una infoxicación y realmente voy tomando los elementos necesarios, pero tenemos que prepararnos al menos como docentes en ese aspecto. Claro. Digo, también yo opino que no podemos tener una visión tan catastrófica, tan radical. La inteligencia artificial sí tiene sus ventajas. Hemos visto que se puede utilizar para muchas bondades, nos puede ahorrar costos, puede automatizar procesos. No es perfecto, obviamente. Nunca va a suplir lo que es la inteligencia ni, ni el intelecto humano. Nunca, nunca, nunca lo va a hacer. Pero bien, con este tipo de regulaciones, con este tipo de cuestiones tecnológicas que están surgiendo, yo creo que también deberíamos poner lo que es el servicio de tecnología a la mano al uso para satisfacer las necesidades del humano y no al revés, no que nos supla. O sea, tiene que servirnos a nosotros para facilitarnos la vida, para tener ese tipo de herramientas que nos puedan apoyar a solventar nuestro día a día, nuestro trabajo, eficientar procesos, todas estas cuestiones, principalmente en trabajo, pero también hasta dónde debemos darle este permiso. Eso en cuestión de trabajo. Y también estábamos viendo la parte de la seguridad. Nunca va a faltar el que se quiera pasar de listo, ya se está haciendo. De hecho, hay un artículo que, bueno, también me ha pasado algo que quiero comentar. No sé si te han mandado textos en WhatsApp. Es una nueva modalidad también de estafa que te mandan un texto a tu WhatsApp y te dicen, te quieren inventar algo. De hecho, está cayendo mucha gente de la tercera edad, personas que no están tan familiarizadas con la tecnología. Incluso te llaman a tu teléfono celular, números desconocidos, o sea, una llamada de WhatsApp, y hacen sus procesos y contestas y de repente, ¿sabes qué? Que te roban tu número y te hackean tu cuenta de WhatsApp. O sea, ¿qué onda, no? Yo creo que Sí. también eso también tiene que estar súper regulado por la policía cibernética y por los programas que se encargan de velar por estas inteligencias artificiales, por las redes sociales, por todos esos canales de comunicación. Antes hablábamos un poquito de los hackers. Los hackers estaban en los años 90 en el boom, ¿no? Surgieron programas de seguridad, ¿no? Sale Bill Gates, ¿no? Anti-hacker. Y ahorita estamos haciendo lo mismo. Va a venir su contraparte, obviamente, que proteja WhatsApp, ¿no? Está la verificación en 2 pasos. Es lo que se recomienda a las personas para evitar que les roben su cuenta de celular. Pero después, ¿qué más se va a inventar? ¿Hasta dónde Ujú. nos podrá engañar una máquina? Entonces va a ser una guerra, o sea, también lo veo venir. Van a inventar nuevas formas de quererte ver la cara, de engañarte, y vamos a tener que estar aprendiendo y ser constantes en maneras de contrarrestar estos ataques que tengamos, provenientes justamente de la inteligencia artificial. Tiene sus bondades, sí, pero también tiene sus riesgos y tiene sus implicaciones. Y ahí tiene que haber una legislación. Por ejemplo, policía cibernética, da con ellos. ¿Cuál será la pena por hacer esto? O sea, también es una implicación legal muy cañona. O sea, también es una plática que hay que llevarlo al marco jurídico. ¿Hasta Claro. dónde lo vamos a permitir? ¿Y cuáles son los riesgos y los castigos por hacer mal uso de este tipo de tecnologías? Sí, Por- la tipificación del delito de cibernético va a ser muy interesante. Fíjate que será muy interesante platicar con alguna persona que esté involucrada en este tema. Yo creo que al final de cuentas, como tú dices, lo que nos queda como humanidad es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Yo creo que el,
en algunas generaciones que ya están mucho más arriba de nosotros, yo creo que lo que en algún momento dejaron de hacer fue seguir aprendiendo. Digo, obviamente mi mamá tiene su WhatsApp y aprende y todo eso, pero hay cosas que no que dijeron yo hasta aquí llegué y pues ya, lo demás es pues vamos viendo. Y creo que ahorita generaciones desde la mía a la tuya y hacia abajo, pues no quiero decir un estrés por estar aprendiendo, pero sí el estarte informando, el estar generando nuevamente conocimientos, el estar viendo estas cuestiones. Ahorita que decías, obviamente sí me han llegado estas cuestiones de las llamadas al WhatsApp, obviamente no las contesto, no nada, pero también en el TikTok, no sé si en TikTok que te ofrecen que un trabajo de medio tiempo por 5,000 pesos, por 6,000 pesos, bla, 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 Sí, bla, sí, bla. sí. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso y que mi mamá me comentaba? Es que de verdad que el ser humano va adaptándose a la tecnología. Me dijo mi mamá, no sé si tú te acuerdas que, bueno, a mí en la secundaria, te estoy hablando del año 92 al 95, empezaron a circular hojas a máquina que decían, tienes que pasar esto a 10 personas. El hijo del presidente de Brasil se murió a los 2 días porque el presidente no hizo caso. Y cuando se lo enseñé a mi mamá me dijo, cuando ya estudiaba, o sea, te estoy hablando de los años 50, ya estaba eso y abajo de la casa donde mi mamá vivía ya pasaban esas cosas. Lo único que está pasando es que están utilizando la tecnología para seguir con cuestiones que no son tan éticas y todo eso. Y al final de cuentas, lo único que nos queda como humanidad es estar a las vivas, a las vivas, a las vivas, porque esto no va a parar. Esto no va a parar y obviamente se tienen que reinventar, bueno, que inventar cuestiones como tú dices, la tipificación del delito, de cibernético y estas cuestiones y seguir educando. Aquí es algo que sí puede hacer el ser humano. ¿Sabes qué? Me corrieron de mi trabajo, lo estudio y empiezo a dar conferencias, empiezo a dar cursos de cómo evitar ser engañado, de cómo evitar la estafa, etcétera, dar pláticas. Creo que viene el momento en el cual la humanidad deja de ser un poquito tecnócrata y empieza a ver más por el ser humano, en el sentido de que yo como ser humano, como alerto al otro ser humano, para que se eviten estas cuestiones. Y te digo que lo platicaba con mi amiga ayer, que de repente me dices que a lo mejor ya a partir de enero yo no tengo trabajo porque ya no hay quien me contrate. ¿Por qué? Porque ya buscan personas más jóvenes, porque está en una agencia y que está el chat GPT, y que está la inteligencia y todo eso, y ya no me van a requerir. Le digo, espérate, es que hay algo muy valiosísimo que no se está viendo, que es la posibilidad que tenemos como ser humano de conectar con otro ser humano. Entonces, ese va a ser muy interesante, un desarrollo muy interesante como humano. La tecnología va a seguir. Tratar de pelear con ella o de estar a favor o a disgusto no nos va a servir, o sea, es pérdida de tiempo. Tenemos que, como te digo, ver la periferia de la tecnología y de qué manera nos vamos a subir para evitar muchísimas cuestiones que puedan dañar más al propio ser humano. Sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, hay algo que nunca podrá suplantar, que es la inteligencia, el sentimiento, la emoción humana. Eso, eso siempre, siempre va a existir y siempre vas a tener ese feeling, el feeling humano. O sea, las cosas que se hacen con el corazón se notan, está hecho por un humano. Ninguna máquina lo va a suplantar, ninguna, ninguna, ninguna. Siempre va a necesitar la supervisión, la vigilancia constante humana, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la experiencia, que una máquina jamás lo va a hacer, ¿no? No sé si en un futuro surrealista una máquina pueda pensar como un humano, no lo sabemos, pero en esta realidad, en esta modernidad en la que estamos viviendo, no ha pasado y esperemos que no pase. No me gustaría vivir en un mundo así. Pero pues como lo dice, siempre, siempre han habido cosas, siempre han habido engaños, siempre han habido malos usos desde tiempos inmemorables. Y yo creo que la humanidad va a evolucionar tanto para dar buen uso a la tecnología como para el mal uso. Es algo inherente del ser humano.
Sí, y lo vuelvo a repetir, la tecnología no es el problema per se, es el ser humano lo que hace con la tecnología. O sea, no es un arma o un algo, por sí solo no hace nada, es una tecnología nada más. Es la utilización, la intención que le da el ser humano para que esto pueda ser benéfico o maléfico. Justamente, 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 ya se nos está acabando el tiempo. Sí, se fue rapidísimo, no manches. Fíjate que ya platicamos también quería compartir este marco legal que habíamos visto Ujú, sobre la inteligencia artificial, que es algo muy importante de hacer, cuáles son los riesgos, qué es lo que se está haciendo actualmente para engañarte. También yo creo que ujú. es bueno hacer algunos mini clips en TikTok también sobre la inteligencia artificial, sobre los riesgos, probables profesiones que pudieran también correr peligro y sobre todo qué se está haciendo, cuáles son los malos usos que está dando esa tecnología para que la gente pueda estar prevenida. Yo creo que esa sería Ujú. una buena tarea que haga esta semana para todos los seguidores del canal y para poderlo subir también a la cueva, también hacer algún especial. Sí. Cuídate de esto. ¿Cuáles son las estafas que se están haciendo con base en la inteligencia artificial? La de WhatsApp ya la vimos, suplantaciones de identidad ya la vimos, y van a surgir varias. O sea, la creatividad humana tiene muchos caminos, ¿sí? Buenos y malos. Fíjate que ahorita que lo dices, algo que se va a hacer en una cuestión digital, pero qué padre, y yo platicar con mi mamá y con mi papá, a ver, está pasando esto, no es para que se espanten, no, no, o sea, tranquilos, no contesten, no den datos, no esto, no lo otro, no aquello, y eso es una forma de seguir, de darle la vuelta, como te digo, a la tecnología, conectar con las personas que están a mi lado, cerca de mí, con mi jefe, con la señora con la cual estoy trabajando, decir, a ver, ¿sabe qué? Tengan mucho cuidado, está pasando esto. Ya se están dando estafas por aquí, se están dando estafas por acá. Si tiene su teléfono, no conteste esto, aunque le estén diciendo y diciendo y diciendo. De hecho, no sé si viste que ahorita está una campaña súper fuerte por parte de Azteca, de Banco Azteca, en el cual ponen el video en el cual hay una persona que está como en una bodega y le dice, hemos detectado que usted ha hecho una compra y todo, o sea, y es la forma en la que engañan. A mí ya me la quisieron hacer y en el momento que me cambiaron mi nombre y me dijeron, bueno, para evitar esto tiene que hablar a tal teléfono, les colgué. Dije, esto no es verdad, porque me estaban hablando del banco en donde estaba. Entonces son todos esos tipos de cuestiones que personas que están haciendo mal uso de la tecnología y que incluso como tú dices pueden emular voces o cuestiones iguales, sonidos y todo eso. Entonces, creo que una parte importante, como tú dices, es desde el medio digital masivo, pero también decirle a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, o sea, tengan mucho cuidado con esto, tengan cuidado porque no sé si tú tengas grupo de familia, pero llega cada cosa que dicen, ya por favor, paren. Paren, 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 y sobre todo que mi familia está muy enfocada a la cuestión de la política. Ay, no, 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 es terrible. Y lo dijo fulanito de tal, y salió en tal noticia de quién sabe qué. Eso también es es pura basura, y de repente dicen, a ver, paren, dejen de estar compartiendo eso, porque también en una de esas cosas son virus que infectan tu teléfono, el del grupo, y bye a todos en sus teléfonos. Entonces, sí, como que también es esa conciencia del buen uso de la tecnología, en este caso, la cuestión de la inteligencia artificial y de toda la tecnología que se viene desarrollando, y evitar el mal uso y que haya estafas y todas estas situaciones. No sé tú, pero yo teléfonos desconocidos no los contesto. O sea, si hay alguien que se esté interesado, me mandará un mensajito o algo así, pero no, yo de hecho bloqueo. Y en algún momento, no sé si también te pasó, recibir números, o sea, yo recibía llamadas telefónicas de Monterrey, de Sinaloa, de Michoacán, de todos lados, y afortunadamente, y gracias a una situación que mi mamá vivió hace algunos años, le dije, ¿sabes qué? Cero teléfono, o sea, de hecho, tenemos por ahí algunas palabritas clave, porque también están estas extorsiones que te dicen que tienen a tal persona y todo eso, y si llega a pasar eso, tú di alguna frasecita o algo para saber si eres o no eres. O sea, pero eso también no tiene que ver con cuestión tecnológica, sino con conexión humana. Sí, de hecho también por protocolo nunca contesto y me hablan
todos los días, ¿no? Cuando estaba que del banco tal, el banco tal, ya ni siquiera sabes si sí son o no son. O sea, cuelgo inmediatamente. A veces tengo que contestar porque luego estoy esperando cosas que me traigan de Claro, Amazon por o tu de trabajo. AliExpress. O por mi trabajo me mandan más chat, pero luego pido cosas, luego me mandan, ya le trajimos su paquete, ya voy por mi paquete. Pero si luego escucho la grabación o cuelgo. O estas personas, y ni modo, los del call center no sabemos si son reales o no. Yo ya les cuelgo, ya ni tomo las llamadas Sí. aparte. Ni siquiera te dejan hablar, empiezan a hablar, bla, 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 bla. Tienen algo ya tan metodológico, ¿quién ni los pelas? Dices, yo me comunico con el banco, ¿no? Si quiero una tarjeta de crédito, yo hablaré, yo veré. Pero Ujú, yo creo que esto ujú. también ya, yo creo que los call centers tienen que cambiar mucho su manera de cómo trabajan, porque ya la gente ya no los pela, o sea, principalmente por inseguridad. Y ahora más. Sí. Sí, sí, y fíjate que acabas de decir algo bien chistoso, bueno, no muy chistoso, sino algo muy interesante, que gracias a esta saturación de tecnología, pues yo voy a volver a ir al banco para cerciorarme y voy a volver a entablar contacto con una persona para que me explique y todo eso. O sea, al final de cuentas, por mucha tecnología, siempre va a ser el necesario el contacto por cuestiones de ansiedad, desconfianza, por cuestiones que las máquinas no tienen y nosotros sí, el sentido común que a veces utilizamos, a veces no utilizamos, por la angustia, por la ansiedad, por todo eso. Eso nos invita y nos indica que tenemos que seguir teniendo contacto humano por mucha inteligencia artificial, por mucha tecnología. Es chistoso que mi propia ansiedad es lo que me va a hacer conectar con alguien más. Sí, justamente, y ese también es otro tema que me gustaría platicar contigo en otro episodio, también haciendo un poco de lectura, un poco de videos que veía. El humano actualmente está padeciendo altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, no se concentra. ¿Por qué? ¿Por qué no se concentra? Porque tenemos un mar de información Ujú, atacándonos. ujú, ujú. Tenemos información que nos ataca de todos lados. Esto ha bajado nuestra capacidad de concentrarnos, nos distraemos con cualquier estímulo. Las personas que tienen TDA, ¿no? Déficit de atención, yo tengo un poquito de eso. Puta, si antes me costaba concentrarme, ahorita pues mucho más, no tiene un mensaje de aquí, WhatsApp, video, bla, 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 bla. Y entonces, y te vuelves adicto también a la tecnología, está viendo el celular a cada Sí. rato, mandar un mensaje, dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? También es un tema que sería bueno abordar en siguientes pláticas, Claro que sí. para ver hasta qué punto es bueno utilizar la tecnología y hasta qué punto es bueno. También tenemos que poner un límite por nosotros mismos. Regulaciones, o sea, queremos que se regule en el exterior, que haya confianza y que ciberseguridad y todo eso. ¿Y dónde está nuestra regulación interna? ¿Dónde está esta cuestión que además, obviamente, sí nos lanzan para una cuestión consumista aún mayor? ¿Dónde está? Y fíjate que lo platicábamos en los primeros episodios. ¿Dónde está tu gobernabilidad? Gobiérnate en todos los aspectos. Y el gobernarte incluso ante la tecnología es un tema también bien interesante. Sí, tú lo ves con los niños, ¿no? O sea, están ahí bien, para que no se porten mal, no estén haciendo relajo, les dan su tablet, sus celulares, te los ves ahí todos jugando, ¿no? Las citas con los chicos, chicas, ahí en su celular, ¿no? Hablan tantito y los dos con su celular. Cuando vas a un concierto, ¿no? A ver a tu artista favorito. Ya no lo ves, ya todos están grabando ahí. Ves el concierto a través de una pantalla. O sea, ¿por qué? Fregados, pagas un boleto para ver a un artista, si ves al artista a través de tu pantalla de celular, o sea, es patético y haces ese ejercicio, dices, ¿qué fregados estoy haciendo? Sí, amigo, me pasó el martes. El martes me fui a ver Blue Beetle al cine. Estaba solito en la sala, eran las 12 del día, porque esa fue mi tarea con Javi, porque íbamos a hablar de Blue Beetle. Muy Me mala, fui por solo, cierto. estaba solo. ¿Mandé? Muy mala, por cierto. No, a mí me encantó. Bueno, ya platicaremos de eso. Yo la voy a ver. Pero a lo que voy es que estaba en el cine, solo viendo la película, y sacaba el celular para mensajero. O sea, ya No, me desconocí, dije, no, me tengo que gobernar y lo tuve que guardar y porque sonaba y sonaba, dije, no, me tengo que gobernar y no tengo que sacar el celular. Ya se te generó esa dependencia. Entonces, sí, sí. también va a ser un tema muy, muy, muy interesante más adelante. Yo lo veo cuando voy a obras de teatro, que he estado viendo seguido.
toda la gente grabando con el celular, contestando mensaje. O sea, no manches. Ujú, No, ujú. no. Pero fíjate que viene otra vez la cuestión. ¿Nos peleamos con eso o nos adaptamos a eso? También es un gran tema para poder discutir en un próximo episodio. Ujú, ujú. Así que, mira, estamos cumpliendo ya la hora con minutitos y yo te agradezco mucho esta plática de esta noche, se me fue como agua. Yo pensé que no iba a hablar tanto, yo hasta que dije, híjole, creo que es un tema que va a estar diciendo más Alec, pero mira, ahí voy porque todo está metido otra vez hasta, o sea, en el tema de inteligencia artificial, sacando a la cábala y teorías conspirativas, pero pues bueno, es parte de... Excelente capítulo, lo disfruté mucho. Sí, estuvo muy, y este también estuvo increíble, y cuando lo vuelva a escuchar diré, qué buen capítulo. Exactamente, y nos va a dar para una segunda parte, estoy seguro. Sí, seguro que sí. Así que muchísimas gracias a quienes se conectaron, quienes nos vieron, a quien nos está escuchando ya en la plataforma de Spotify. Cuídense mucho, amigo, que tengas una excelente noche. Igualmente, un placer, muchas gracias y de nuevo un placer platicar contigo y gracias a todas las personas que se conectaron. Un fuerte abrazo y nos vemos en la retransmisión en el canal de YouTube en la cueva. Claro que sí, nos vemos el próximo jueves. Cuídate mucho. Nos vemos. Buenas noches. Bye.